En este video vamos a mencionar las dos fechas patrias de celebración que cada año, por su cercanía, se celebran con mucha animosidad. El 20 de julio de 1810 y el 7 de agosto de 1819. Allí hay 9 años de recorrido, pero cada año tenemos unos pocos días y volvemos al otro festivo. Hay quienes se confunden. El 20 de julio no se logró la independencia, solamente el grito de independencia inició el camino, el recorrido de la lucha para vencer a los españoles. Pero tuvo muchas fases, desavenencias, avatares, complicaciones, dificultades. Fueron 9 años de enfrentamientos y luego continuó la lucha. Bolívar la extendió hasta 1824 porque consideró que la liberación del interior del virreinato no era suficiente y había que lograr independizar a la parte de Venezuela, a la parte de Ecuador, y luego lo emprendió más al sur. ¿Qué ocasionó las trifulcas, las reyertas, las disputas, los enfrentamientos entre los mismos criollos cuando no se había vencido, cuando no estaba derrotado el ejército español? Fueron sorprendidos por los hechos del 20 de julio que llevaron a la cesación de actividades del virrey Amari Borbón. Las autoridades españolas quedaron en jaque porque su patria, España, estaba invadida desde 1808 por Napoleón, porque los reyes estaban presos, el titular y su sucesor, y Carlos IV había abdicado por Fernando VII, porque los ejércitos españoles no pudieron regresar en 6 años, pero en este momento llevaban, en 1810, 2 años de haber sido invadidos. Los invasores nuestros fueron invadidos, eso se lo debemos a Napoleón, pero aquí la confusión se dio por la disputa entre soberanistas, autonomistas, realistas e independentistas. Como hubo una indefinición y no sabían todos a quién se afiliarían, los defensores del rey, ¿verdad?, criollos, inclusive nativos, inclusive algunos indígenas, como se dio en el sur con pastusos, otras poblaciones del Patía, negritudes también apoyando al ejército real. Y la confusión por qué orden territorial se iba a administrar en medio del nombramiento de las juntas, si íbamos a hacer estados provinciales o una organización federalista. Los federalistas copiaban, admiraban a los norteamericanos porque habían logrado construir un estado independiente federal. Un teórico como Miguel de Pombo, que firmó el acta de independencia y que luego fue uno de los fusilados, redactó el discurso sobre las excelencias del federalismo. Hay que rescatar la imagen de Miguel de Pombo. La exultación, la emoción, el ánimo independentista de algunos y otros que querían congraciarse con las autoridades que todavía no habían sido vencidas, pero que estaban amilanados, conllevó a una confusión en la identificación de cuáles instituciones adoptaron. Otros cómo iban a conscribir o a reclutar militares para las provincias, pudiendo haber tenido un ejército listo para la contraofensiva. Las disputas entre ellos fueron continuas, entre villas, ciudades y poblados. Y otros
peor en el orden territorial, como lo dije, confundiéndose entre centralistas y federalistas. Antonio Nariño, que era el más preclaro, el que había hecho la traducción de los derechos del hombre, Antonio Nariño se convirtió en un centralista y se expidió una constitución en 1811 en Cundinamarca para que todos reconocieran a un estado central. Pero en Tunja, allí se afincó, se asentó Camilo Torres e impulsó el federalismo. En Antioquia también federalistas, en Cartagena, en Neiva. Por lo tanto, se crearon las Provincias Unidas de la Nueva Granada en noviembre de 1811. Pero Antonio Nariño en enero de 1812 rechazó esto. Y por lo tanto se dieron enfrentamientos militares entre cundinamarqueses y boyacenses, es decir, Tunja y Bogotá, los protagonistas de las primeras disputas que luego se extendieron por muchas partes del país, configurando lo que se ha dado en llamar la patria boba, nombre que sardónicamente el mismo Antonio Nariño dio desde un periódico llamado La Bagatela en su columna de los toros de Fucha a unas disputas que estaban desangrándonos. El caso de las ciudades confederadas en el Valle del Cauca es muy claro y el más importante. Se confederaron ciudades para pelear contra los españoles asentados en Popayán, contra Miguel Tacón y Rosique, que era el gobernador. Ciudades que cada una armó su ejército, se confederaron y se asociaron y eran federalistas. Entonces, esas disputas fueron totalmente desgastantes. Rodrigo Llano Izaza nos dice en su columna sobre el tema que el resto de las provincias, con Camilo Torres al mando, querían aplicar el modelo norteamericano que tanto se había estudiado y que lo veían como un faro. Y así entonces nos enfrascamos en una catastrófica guerra civil que nos debilitó y permitió el recorrido triunfal de Pablo Morillo, donde se inició la llamada pacificación, que fue un exterminio, fusilamiento y decapitación de patriotas en Bogotá. Allí muere Policarpa Salabarrieta, Camilo Torres, Francisco José de Caldas y otros. En otro texto sobre la época, las autoras Liliana María López y Patricia Cardona, redactando o relacionando los hechos de la patria boba, nos dicen que una vez ocurridos los acontecimientos de 1810, los diversos centros urbanos de la Nueva Granada, reunidos en juntas, tomaron la iniciativa de redactar sus propias constituciones, varias de ellas extractadas de las similares redactadas en Estados Unidos, que en palabras de José Manuel Restrepo eran demasiado liberales para pueblos educados bajo la Inquisición y el despotismo colonial. En el afán de unificar al país bajo un gobierno, se proclamó el 4 de abril de 1811 la Constitución de Cundinamarca, que pretendía sin éxito ser reconocida en todo el país, como lo expliqué, inspirada también en la de los Estados Unidos. Su promotor y presidente, Jorge Tadeo Lozano, dimitió unos meses después, sucediéndole a Antonio Nariño, figura destacada de este periodo. Ante la negativa de las provincias a ceder en su empeño de imponerse a Cundinamarca, Antonio Nariño asumió las banderas centralistas con la justificación de que Santa Fe, como capital del virreinato, era y debía seguir siendo el epicentro y sede de la soberanía política de la República en pugna. Paralelamente, otras provincias como Cartagena, Antioquia y Tunja redactaban sus propias constituciones y promovieron la unidad mediante la promulgación el 27 de noviembre de 1811
de la República de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, claramente federativas y regidas por la figura de Camilo Torres Tenorio, quien en 1809 redactó el Memorial de Agravios en el que se criticó el trato discriminatorio de la corona con los criollos nobles y adinerados excluidos de los cargos de decisión del virreinato. Bueno, entonces ahí comprimo lo que anuncié al principio en el texto de estas autoras. Lo que podría sintetizar para terminar esta breve explicación. A ver, el tema de las soberanías es el siguiente. Como ya el concepto de soberanía popular se había construido por los filósofos franceses y los contractualistas europeos, desde 1789 se utilizó para la Revolución Francesa y la expedición de las primeras constituciones. Aquí el tema de la soberanía fue asumido por los criollos en el sentido de que ya la gente que había salido al 20 de julio y los que se habían manifestado y la exultación en los pueblos daba para que la soberanía popular, ante el vacío de poder de la monarquía por el encierro de los reyes por Napoleón, era buscar que el pueblo definiera su propia situación, pero se confundieron inicialmente en el tipo de instituciones que se requería y la ausencia de constituciones, tanto que a don Miguel de Pombo la mayor imputación que le hicieron fue que como redactor o estudioso del modelo federal norteamericano era un revolucionario que estaba buscando constituciones para desconocer al rey. De esta forma, lo que podría decirse es que los juristas apoyaron a los reclamantes, a los exaltados. Podría concluir diciendo que la desarticulación del virreinato de la Nueva Granada por la invasión francesa y la dominación que durante 6 años ejercieron, disminuyéndolos en las colonias, la presencia española, hizo que el ánimo independentista creciera y los vientos de esa guerra de independencia desde México a Argentina aumentara. El cambio geopolítico en el mapa mundial, la nueva configuración que se estaba dando y la conciencia tomada por los mestizos, los criollos, los pobladores de las colonias, llevó al empoderamiento para iniciar la revolución, pero que fracasó en la primera fase y perdimos los primeros 5 y casi 6 años ante la falta de conducción, de estrategas y una única directiva. A lo largo de la historia en Colombia siempre hemos conmemorado el 20 de julio como el día de nuestra independencia, pero realmente nunca nos han contado bien por qué lo celebramos este día. ¿O es realmente el 20 de julio el día de nuestra independencia? Si nos ponemos a analizar bien la historia, podemos mejor decir que el 20 de julio es una celebración de los héroes militares que iniciaron una lucha en nombre de la independencia. El virreinato de la Nueva Granada y lo que luego fue la Gran Colombia eran territorios que estaban divididos, por lo que cada uno tuvo su propio proceso de independencia. Incluso algunos se independizaron mucho antes del 20 de julio. Bueno, a raíz de esto surgen muchas hipótesis de que quizá haber establecido esta fecha como conmemoración de la independencia de Colombia respondía más bien a intereses políticos de la clase élite que reinaba o que estaba establecida en ese entonces y que fue quien lo llevó a cabo. Bueno, y es importante agregar algunos comentarios del historiador Vargas de la Universidad del Rosario, quien nos plantea que no solamente se buscaba una independencia, sino que inspirados en la Declaración de los Derechos del Hombre que surgió a través de la Revolución Francesa, se buscaba una igualdad entre los ciudadanos de ese entonces.
agregando también que la lucha surgió de diferentes tipos de bandos, no solamente eran criollos y españoles, sino que habían criollos a favor de la corona española y habían españoles luchando por una independencia, lo que nos hace reflexionar acerca de la diversidad y los distintos motivos que había por la lucha. Debemos entender también que la independencia fue un acontecimiento que generó consecuencias alrededor de todo, como el debilitamiento de la corona española, del imperio español, y el surgimiento de muchas virus y una crisis sanitaria. Con todo esto y la breve explicación y el contexto que les brindo, podemos reflexionar que la independencia es un proceso continuo. La independencia es un proceso que sigue a lo largo de la historia del país. Actualmente lo podemos evidenciar con los procesos de paz con dos guerrillas que hemos tenido durante muchos años en el país y además de decenas de diferentes grupos armados ilegales. Con todo lo que les acabo de decir, podemos sacar una breve conclusión de que realmente el 20 de julio fue solo un acercamiento a la independencia y que desde antes ya se venían tocando muchas puertas para lograr este acontecimiento antes del 20 de julio. Lo que podemos decir que después del 20 de julio igual los españoles intentaron regresar a recuperar territorios en los que ya habían estado. Por lo tanto, luego llega, después de todo ese tiempo, llega el 7 de agosto con la batalla de Boyacá y podemos decir que es donde finalmente los criollos pueden decir que fueron independizados. El 20 de julio de 1810 no hubo la independencia o no se dio la independencia de la Nueva Granada frente al Imperio Español, a la corona española. Fue un grito de independencia y fue el ensayo general de lo que sería posteriormente la Guerra de Independencia, que prácticamente se inicia con la reconquista de Murillo en 1816 y termina con la derrota española en Puente Boyacá, con la victoria absoluta de Bolívar, Santander y el ejército patriota, que posteriormente ingresan a Bogotá en 1819, 7 de agosto, que es la fecha que viene, y allí sí hubo una independencia absoluta y no solo eso, es el nacimiento de la República, porque Bolívar tenía ya diseñada desde Jamaica, pasando por Angostura, ya había diseñado lo que él consideraba debía ser la República que le daría nacimiento a partir de la muerte del virreinato de la Nueva Granada. Ese es el 7 de agosto, allí sí lo hubo. El 20 de julio fue un grito de independencia, pero fue muy importante. A mí me parece que el 20 de julio tiene un peso muy grande en la historia de Colombia, por lo siguiente, porque en primer lugar, los patriotas nuestros se dieron cuenta que no había rey. Estaba confinado por Napoleón y su ejército, y estaba usurpado por un, digamos así, un sátrapa que había puesto ahí, Napoleón. Era una gran oportunidad, era un cambio sin precedentes en la historia de la humanidad en ese momento. Es decir, la Revolución Francesa avanzaba y había llegado a España desde afuera sin que el pueblo tuviera la cultura y le dio nacimiento a dos aspectos, a dos grandes fenómenos globales. En primer lugar, la gran independencia de las tierras conquistadas por España en América, dominadas por España en América, y el nacimiento de repúblicas. Aquí nunca hubo ningún intento, ni desde Washington, ni de Estados Unidos para abajo, sobre crear monarquías o cosas, dependencia de España. El 20 de julio, entonces, tiene ese antecedente. El segundo elemento es que infortunadamente ellos no tienen claro qué hacer porque hay diferentes propuestas, Constitución de Cundinamarca, hay en Bolívar, o sea, en la costa Caribe también hay, en lo que sería el Cauca, con Cali, Popayán también hay otra propuesta de independencia y de institucionalidad, llamemos preconstitucional, y no se sabe qué hacer. De repeso,
se enfrentan Torres, Camilo Torres y Antonio Nariño en torno a el tema de si debía ser una federación o un Estado unitario. Eso desgastó realmente el propósito de la independencia en 5 años después llega Murillo y los mata a todos, los ejecuta a todos y sale corriendo. Otros huyen hacia Venezuela como Bolívar y desde allá se recompone, digamos, el ejército patriota y se llega a una conclusión clara. No se trata de decirle a España somos independientes, pero seguimos queriendo al rey, seguimos queriendo que el rey nos gobierne, sino que se necesita que el rey ya no esté en América, que el rey ya no mande en América, y eso significa construir nuevas repúblicas con base a constituciones. El grito de independencia nos definió el camino de lo que sería la victoria definitiva de la república y el constitucionalismo que no se puede soslayar, que no se puede evitar, que es fundamental cuando hay estos cambios estructurales y no hay una orientación clara de que las nuevas instituciones tienen que estar configuradas en una constitución nueva. Resumen de Independencia, Patria Boba. Hay que tener en cuenta 3 grandes conceptos. El primer concepto es la cosmovisión de la colonia en este momento, que es una tríada conformada por Dios, ser omnipresente, omnisapiente, creador de todo lo visible y lo invisible, que escoge a un ungido para gobernar en su nombre, que es el rey de España, y el pueblo es este estamento gobernado por este rey. Segundo concepto, muy importante, no estudiado en los colegios, en las escuelas. Y es que en 1808 Napoleón Bonaparte decide invadir la península ibérica. Al invadir la península ibérica, apresa al rey. El rey en ese momento, Carlos, dimite en nombre de su hijo Fernando, pero están presos. Hay que tener en cuenta un subconcepto hay que tener en cuenta el siguiente concepto, que es que en este momento la situación política y económica en las Indias es muy buena, económica espléndida, hay un momento económico pujante, entonces no hay indicios de independencia en 1808. Pero entonces, como se parte esta triada, que queda una dupla en donde está Dios y el pueblo, pues por quién va a ser gobernado, se crea la Junta de Cádiz, que es un estamento en donde unos delegados gobiernan en nombre del rey. Primero tienen que librar la guerra contra los franceses en la península y pues la gobernanza pues que tienen que hacer en todo el imperio. Aquí es donde empiezan a haber las rencillas y las tensiones. Porque si bien la mayor cantidad de población está en las Indias, tiene un número de delegados muy pequeño en comparación a los delegados de la península ibérica. Esta tensión se manifiesta en 1810. Entonces, ahí hay que tener en cuenta también un subconcepto supremamente importante, que es la autonomía. En 1810 no se habla todavía de independencia. Para los caleños, el himno de Cali reza: Cali, precursora de la independencia, falso de toda falsedad. Cali el 3 de julio se declara autónoma frente a la gobernación de Popayán. Y Santa Fe el 20 de julio se declara autónoma frente a la Junta de Cádiz. Entonces, el 20 de julio no se declara la independencia. No es el grito de independencia. Ahí los historiadores llevamos décadas dormidos y no hemos querido, yo pienso, explicar verdaderamente esto.
momento de mucha incertidumbre, que se puede decir que va desde 1810 a 1813, en donde se escriben tan solo en esos 3 años, tan solo para la Nueva Granada, 13 constituciones. Todas las constituciones están hablando de que queremos ser gobernados por el rey. Ya la última tiene una ambigüedad y como cierto aroma a revolución, porque dice: queremos ser gobernados por el rey de España, salvo que el rey venga a gobernarnos desde acá. Ya hay un movimiento revolucionario interesante. Y el tercer concepto es la patria boba, que es un término que usa Antonio Nariño, pero también está ya totalmente revaluado por el gremio de historiadores, porque ya no se le llama patria boba, sino Primera República, porque este momento de la patria boba ¿qué es? Es que en este colectivo de autónomos y ya independistas hay una pugna entre decidir si la forma de gobierno es federalista o centralista. Entonces empiezan a pelear entre ellos y hay guerra y hay sangre, hay batallas, que Antonio Nariño en su momento lo llama como patria boba, ¿no? Primera República. ¿Por qué? Porque eso pasa en toda América. Este momento de incertidumbre lo que genera es estas rencillas entre la Revolución Francesa, entre la forma de concebir el gobierno según la Revolución Francesa y según la Revolución Estadounidense. Una adopta una forma de gobierno centralista y la otra adopta una forma de gobierno federalista. Esta pugna ya de la patria boba va hasta 1815. ¿Y cómo se acaba? Cuando llega Pablo Morillo, porque Fernando vuelve a ser rey y Pablo Morillo, el pacificador, que llega con todos sus contingentes de este ejército, empieza a acabar pues con todos estos movimientos y todos estos colectivos revolucionarios y autónomos. Hablar de la patria boba ya es costumbre tradicional cada 20 de julio, pero este año tuvo una significación dado a los resultados de las elecciones del 19 de junio. Ya comenzamos a reconocer históricamente este negro pasado de lo que ha sido los más de 200 años de esa patria boba. Este periodo está comprendido del manifiesto del 20 de julio de 1810 y tiene que ver con el inicio del régimen de terror de 1816. Dicho periodo estuvo marcado por la división, los conflictos entre provincias, las guerras internas y el desorden institucional. Para controlar la administración de la República naciente, se recurrió a las juntas de gobierno provinciales, las cuales debían nombrar representantes para conformar la Suprema Junta, bajo cuya responsabilidad se organizaría el Congreso encargado de la organización definitiva del Estado. De estas juntas nacieron las Provincias Unidas de la Nueva Granada y el Estado Libre de Cundinamarca. Es uno de los momentos peor interpretados en la historia de Colombia, ya que sugiere incapacidad o falta de capital humano, lo cual estuvo lejos de ser cierto, pero que se ha usado de manera polémica en la disputa política, en una caricatura del pasado que no refleja lo acontecido, especialmente porque este episodio fundacional de la historia de Colombia fue llevado adelante por intelectuales, los cuales de forma improvisada tuvieron que asumir el liderazgo inesperado del país ya en vía de independencia definitiva el 7 de agosto de 1819 en la batalla de Boyacá. Durante esta era independentista se produjo un grupo de conflictos entre los criollos divididos entre federalistas, defensores de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, y los centralistas del autoproclamado Estado Libre de Cundinamarca. Esto empezaría una guerra civil efímera, que fue el periodo entre diciembre de 1812 a enero de 1813.
Los españoles continuaron en el territorio de la Nueva Granada después de la declaración de independencia de 1810 y fueron enfrentados por los patriotas durante este periodo, el cual fue muy importante para la fundación de Colombia y fue también la base y sustrato social de un importante fragmento del Ejército Libertador. Técnicamente no había dos naciones, se trataba de una unión de provincias que proclamaron por sí mismas independencia o autonomía, y había una propuesta de integración incipiente que no pudo llegar a un consenso por la inestabilidad que creaba el constante estado de la guerra contra los territorios realistas.